días a todos. Chan, chan, chan. Primera cosa que hay que hacer. Vamos a apagar los celulares para conectarnos mejor con el mejor lugar que tenemos para conectarnos, con Dios mismo. Muy bien. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 17, la oración intercesora que Jesús tuvo por nosotros. Como vieron, mayormente las canciones, gracias a Aldo, yo le mandé una para que fue la última, del tema que vamos a hablar, es un apunto doctrinal. Santos, santidad y santificación. Primero, no voy a hacer una clase sobre doctrina, sino voy a tratar de que sea una doctrina práctica. O sea, porque una cosa es doctrinal. Doctrinalmente me tendría que pasar acá más de 45 minutos y no terminaríamos. Pero vamos a hacerlo corto. Vamos a hacerlo algo práctico. Por eso elegí la oración que Jesús tuvo con nosotros, por nosotros. Y santidad, poner aparte. Santo, santidad, santificación quiere decir poner aparte. Muy bien. ¿Cómo lo podemos explicar? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Cuando las personas tienen sus ganados, aquellos que tienen ganado, aquellos que han andado en el campo, separan el ganado que es para engorda y separan el ganado si es oveja para lo que es lanar. O sea, lo tienen aparte, no tiene nada que ver uno con el otro. Por cada una. Lo mismo hizo Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos en el mundo y nos puso aparte, aún estando en el mundo, en una condición. Del momento que aceptamos a Cristo como Salvador personal, la condición que tenemos para Dios es de santos, puestos aparte, aun estando en el mundo, puestos aparte. Así que, bien, ¿qué dice el primer versículo? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Primera cosa, no ruego que los quites del mundo. Nosotros leemos esto y decimos, pero ¿por qué Jesús quiso que no nos salgamos del mundo, sino que estemos en Él? Si nos quiere santos aparte. Bueno, vamos a leer los otros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En estos 3 versículos vamos a desarrollarnos en lo que prácticamente vamos a hablar de lo que es santidad y santificación. Pero para todo, yo siempre pongo un ejemplo. Un submarino. ¿Y por qué un submarino? Porque el submarino es igual que nosotros. Tomemos como que el mar es el mundo, el cielo es estar cerca de Dios. Cuando éramos inconversos, estábamos en oscuridad abajo, sin conocer a Dios. Pero, por la gracia de Dios, levantamos el periscopio para ver lo que había afuera, que es para conectarnos con Dios, y vimos que había algo bueno. Pero no sabíamos qué hacer para estar en contacto con Dios. El submarino, para conectarse con el exterior, tiene que levantar una antena, tiene su nombre. Levantamos nuestra antena a través de la oración y ahí aceptamos a Cristo. Pero como submarinos, el submarino para mantenerse abajo tiene que llenarse de algo que se llama lastre, que es un peso. Porque si no, no se aguanta abajo, sale para arriba. Y nosotros tuvimos un peso. Y aún lo tenemos. Depende cómo esté. Y ahí es donde empieza el trabajo de la santidad. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que tenemos que ver. ¿Cuál es ese peso que nos mantiene abajo? Lo conocemos como el pecado. ¿Razón por qué? Porque Jesús nos liberó de 3 cosas. Condenación del pecado, poder del pecado, pero todavía no estamos libres de la presencia del pecado, que eso es lo más difícil. Y ahí es donde viene la santidad.
Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta qué es lo que debemos hacer. Pero hoy en la clase de Escuela Dominical justo tocamos el tema posverdad. ¿Por qué voy a poner esta palabra posverdad? Siguiente, porque esa es la razón de la ideología moderna. Cristianos, para evangelizar ahora nos encontramos con este problema. No podemos hablar de la mentira, porque mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad y no podemos confrontar y se nos torna difícil hacerles entender lo que es el concepto del pecado, por la razón que mi verdad es mi verdad y la tuya es la tuya. Y acá se terminó el partido. Es ahí donde nosotros debemos recordar en qué condiciones estábamos y cómo el pecado también está en nosotros. Y sepan lo que aquí en la iglesia esta ideología mundana está. Por eso hablo del lastre del submarino, lo que nos mantiene abajo. ¿Cómo puedo liberarme? ¿Cómo puedo salirme? ¿Cómo puedo estar allí si lo que pasa es lo siguiente? El lastre, el pecado. ¿Cuáles son los más comunes? Creo que ese es uno de los más comunes. Egoísmo. El egoísmo que hay en la gente afuera también ha llegado a la iglesia. Cuidémonos de él. Gracias a Dios que la gracia de Dios nos hace siempre abrir los ojos de lo que debemos hacer, pero cuidarnos, que en nuestras palabras y hechos no actuemos con egoísmo. Hacia los hermanos y hacia los de afuera. Y no hablo del egoísmo de dar una frazada, de dar una... No, el egoísmo de dar un aliento cuando lo necesita. El egoísmo de a veces dar un abrazo cuando hay gente que lo necesita. Yo soy una persona muy abrazada, de ser cariñoso, pero hay gente que le cuesta. Y no sabe cuánta endorfina se libera y cuánto uno bien se siente. No sea egoísta, abraza al que necesita. Y hay muchos acá que necesitan, y hay caras que yo veo que hay quienes necesitan. No sea egoísta. Egolatría, autosuficiencia y autoritarismo. Vamos a poner todos juntos así los leemos. Egolatría. ¿En qué viene la egolatría? Yo soy mejor que vos y vos estás abajo mío. Perdone que use estas voces parece de macaquitos, pero es la realidad. Hay muchos que porque estudian una pequeña cosa ya creen que están en el total. Y Dios nos dice que este camino de la santidad es largo. ¿Saben cuándo termina? Cuando estemos en su presencia. Acá no se termina. Nadie lo va a lograr, porque esto está dentro del ser humano. La autosuficiencia, la persona que está diciendo afuera, yo no necesito de Dios. Nosotros sabemos que lo necesita, pero Él no lo necesita. Dice, no lo necesito. Tenga cuidado que eso también no le pegue a usted. Que usted no necesite de Dios. ¿Por qué? Porque como su marino se va a llenar del lastre, y ahí va a venir la peor, esa es la que iba a seguir, se va a llenar del lastre, va a estar abajo. Y cuando estemos llenos de esas cosas, ¿qué es lo que está haciendo el submarino? Lanzando un torpedo. Que puede ser de varios estilos, hay torpedos comunes, torpedos nucleares y torpedos neutrónicos. O sea, sepan que yo sé algo de armas porque tengo parientes en la Armada. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es ese torpedo? Es tu palabra. Mientras estés cargado de lastre, tus palabras van a ser como un torpedo a tu hermano en Cristo o a alguien afuera. Cuidémonos de eso. Por eso siempre hay que liberarse de ese lastre para ir subiendo. No mantengamos la antena, salgamos a flote. Esa es la mejor condición, no estemos abajo. Por eso la condición que dice Jesucristo, no los quites del mundo. ¿Por qué no los quites? Porque nosotros tenemos que liberarnos de ese lastre y enseñar a la gente. ¿Por qué? Sepan que hay 6 cosas por las cuales Dios no quiere que salgamos del mundo. La primera, porque el que va a estar sumergido en oscuridad es el mundo, pero nosotros ¿qué somos?
Muy bien, gracias por las voces que lo repitieron, que pensaba más fuerte. A ver, nosotros somos la... Bien, entonces esa es la primera razón. Somos luz para ellos en la oscuridad. Por eso naveguemos arriba, para mostrar que somos luz. Si el Señor nos hubiese quitado, ¿qué pasaría? Perderíamos algo que le gusta hablar mucho al pastor. La visión de nuestra misión. ¿No es así? Tenemos una misión. Pero si yo me mantengo sumergido, pierdo mi visión. ¿Por qué? Porque estoy abajo en la oscuridad. No estoy con el Señor. No debo perderla, debo ascender. 3. No habría testigos para anunciar el Evangelio. ¿Cuál es la ordenanza que tenemos? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, o sea que somos los testigos. O sea que si no estuviéramos en el mundo, se perdería el mundo del Evangelio. Tampoco aprenderíamos acerca de sabiduría, verdad, poder y la gracia que Dios nos da para ser vencedores. Todo eso nos da. Por eso debemos sacar el lastre y navegar arriba. Sí, arriba vamos a sacudirnos con las olas, pero quien está sobre todo es Dios. No podríamos prepararnos para el cielo, por eso dije que la santidad no termina acá, sino es cuando lleguemos al cielo. Esto es lo práctico. Tenemos todo un camino para llegar. Y no podríamos mostrar la gracia de Dios que nos preserva en las dificultades. Con la hermana Mabel Rubín, con la hermana Viviana, trabajamos con la gente con suicidio. Si no estuviéramos nosotros pensando en ellos y mostrándoles cómo se sale, ¿cómo podrían ellos saber? Si no está usted en su barrio, ¿cómo podría su vecino saber salir de la dificultad? Usted es el espejo. Por eso no navegue abajo, navegue arriba. Eso es santidad. Cuando yo empiezo a mostrar que soy el espejo de lo que Dios quiere. Así que quitándonos del lastre para poder navegar en santidad. Y dice también este versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso repetí varias veces, cuidado, no nos llenemos de lastre, tratemos de liberarlo, sacarlo. Aquello del viejo hombre. Teníamos una lección para niños que con Lude siempre la recordamos, el viejo hombre, el nuevo hombre y 2 luchadores. Y esa es la realidad del cristiano. Lucha constantemente para ir hacia la santidad y no hacia atrás. Dice, sino que los guardes del mal. Según algunos traductores, según algunos otros comentaristas, no dice del mal, sino del maligno. Esa es la traducción que sería. ¿Y quién es el maligno? Aquella linda serpiente que le dijo a Eva que comiera del fruto del bien y el mal. Ese es el maligno. Ese conoce nuestros talones de Aquiles, sabe dónde tocarnos. Entonces fue lo que rogó Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesucristo a Pedro? ¿Quién pidió para zarandearlo? ¿Y qué hizo Jesús? Rogó para que su fe no falte. Eso hace Jesús, intercede por nosotros. Nosotros debemos saber que esta es nuestra guerra. Pero para ello debemos seguir, como dije, liberándonos de eso que nos ataca y de eso que nos sostiene. ¿Para qué? Y esto sí es para entender. Para entrar a que la enseñanza que impartamos no esté involucrada con cosas que no son. Por eso hablé de posverdad, cuidémonos de ese camino. Y les digo que yo que soy de leer mucho sobre lo que se viene o se mueve en filosofía y compañía, están volviendo muchas teorías filosóficas de la época de Pablo a la actualidad.
y son muy influyentes. Y no hablo solamente de lo que traen los hindúes y todo eso, no. Hablo de esto que es más viejo y vuelve. Cuidémonos porque esto nos puede hacer errar al blanco de ir en camino hacia la santidad para con Dios. Quebrántame, transfórmame, decía la canción. Así que eso es lo que es. También cuidarnos de qué, de salirnos, de sumergirnos en conductas del mundo. Y lo otro, cuidarnos del peor de los enemigos que tenemos los creyentes, se llama el miedo. ¿Por qué? Por eso volvamos a la posverdad. Tenemos miedo a veces de decir la verdad a las personas. La verdad del Evangelio o así es a un hermano su verdad. Cuidado. Dios que nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Recordemos eso. A ese es el camino que Dios quiere que tengamos. Así que si volvemos a sumergirnos y volvemos para atrás, no vamos a encontrar esa victoria que Dios quiere. Cuidado con las ideologías del mundo. Acerquémonos más a Dios y tratemos de navegar en superficie, en buen contacto con Dios, aunque estamos en el mundo, porque estamos para cumplir una misión. Muy bien, dice también el versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Y esto qué es? Nos ayuda a tener algo muy importante, una identificación, no la cédula de identidad que usamos, ni tampoco la credencial cívica para votar, no, una identificación. Somos hijos de Dios. Y ahora voy a mostrarlo de esta manera. Jesús lo mostró en 3 aspectos. Su naturaleza número 1. ¿Quién era? Hijo de Dios. Lo mostró en su oficio. Fue el predicador y salvador del mundo. Lo mostró en su carácter. Es Dios mismo. A nosotros los creyentes nos dio también las 3 mismas cosas. Nos dio la naturaleza, creados por Dios. Nos dio el oficio, ser testigos y llevar esto a todo el mundo. Y nos dio un carácter. ¿Se acuerdan de Juan 1:12? ¿Qué dice Juan 1:12? Y a todos los que creyeren, ¿qué les dio potestad de qué? Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y de ahí comencemos a buscar ser aparte del mundo. No separándonos, no vamos a hacer de la iglesia como decían en la antigüedad las abadías porque querían estar aparte del mundo. No, las abadías eso es una historia. Nosotros no somos una abadía, somos personas que estamos en el mundo aparte, llamados por Dios para ser santos, para una misión que es predicar el Evangelio. Así que esa es nuestra tarea. Pero para esa tarea Dios siempre capacita y condiciona al hombre para cumplirla. Lo pone en condición. Versículo 17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, Jesús intercede que Él mismo sea parte en nuestra mente y corazón. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es la verdad? Jesús, me faltaba. Dijimos la primera, la segunda. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces ¿dónde yo voy a ir? A Él. ¿Cómo me puedo santificar? Recurriendo a Él. ¿Cómo puedo hacerlo? Navegando en la parte más difícil entre el Dios y el mundo. A pesar de que me quieran derribar, yo no lo voy a dejar porque me voy a asir a la palabra de Dios. ¿Y cómo me voy a asir? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice ahí?
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios para usted y para mí es que nos santifiquemos en Él. Es su voluntad. Los que somos padres, los que somos abuelos, tenemos ciertas voluntades hacia nuestros hijos. Y cada persona tiene su voluntad hacia un destino o meta que se propone. Pues la propuesta de Dios, su meta para nosotros es que seamos santificados, aparte del mundo. Estando en el mundo, pero estando aparte. Pero no aparte para echar a los que quieran venir, no. Aparte para atraer a los que quieran venir, a los que quieran conocer la verdad de Dios. Y por eso oró Jesús por nosotros, nuestra santificación, que nosotros estemos aparte. Y Romanos capítulo 6, versículo 19, vamos a leer, antes de terminar con un versículo que puse al final que es importante. Quiero leerlo textualmente y tranquilo, aunque al final del... Pablo escribe, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y hoy, como hablábamos en la escuela dominical, qué lindo que Dios dio este punto. Pablo predicando, pero ¿quién era Pablo antes? Perseguidor de la iglesia, un hebreo, y al cual parecía que la palabra de Dios no le iba a entrar porque era más duro que una roca. Sin embargo, Dios cambió su humana debilidad, se convirtió, aceptó a Cristo, reconoció la voluntad de Dios y ¿qué escribe acá? Lo que él vivía y lo que él quiere vivir y lo que él quiere que los hijos de Dios vivamos. Dejando aquello, sacando el lastre de aquello que nos hace ir para atrás, vivamos y presentemos nuestros miembros para servir en justicia y en santidad. Esa es la voluntad de Dios para ti, para mí. Gracias a Dios porque Él nos da esta salida. Y tengo una frase que saqué del príncipe de los predicadores, como algunos le dicen, de Spurgeon, que dice, cuanto una persona más crea en la palabra de Dios, más se acerca a la santidad. Cuanto más crea en la palabra de Dios, más se acerca a la santidad. No en mi palabra, en la de Dios. Que así sea nuestra vida. Y este último versículo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Para nosotros los cristianos. Pero sé que va a haber personas que van a escuchar esto que aún no conocen a Cristo como Salvador personal, y yo no sé si hay alguien aquí sentado entre nosotros que aún no conozca a Cristo como Salvador personal. La voluntad de Dios para ustedes es que no viva, como dije, como ese submarino sumergido abajo en la oscuridad, sino que esté en la luz. Que no viva en la inmundicia, sino que salga a la victoria. Porque el amor de Dios es que usted no esté allí en la oscuridad, sino que esté en luz. Que no esté en tinieblas y en turbulencias, sino en paz. Que no esté perdido, sino que esté en conexión con el Padre. Porque Dios demostró su amor ¿en qué? En que envió a Cristo para perdonar sus pecados y para que usted al creer salga
de esa oscuridad a la luz. Solo tiene ese camino, no hay otro. ¿Quiere paz? Jesucristo se la da. ¿Quiere perdón? Jesucristo lo hizo por usted. ¿Quiere libertad? Jesucristo se la dará. Eso es para usted que aún no conoce. Mi invitación es: acepte a Cristo como Salvador personal. Estará en mar turbulento, pero la victoria siempre es segura. Gracias a Dios porque esta palabra y por la oración de Jesucristo que intercedió por nosotros. Y a todos nosotros, hijos de Dios, recordemos esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y cuando nosotros marchamos en ese camino, vamos a santificar a aquel que esté a nuestro alrededor. Un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Gracias a Dios que Él siempre cumple su obra. Yo quiero recordar esto porque ayer recibí un testimonio que me llenó de gozo. Una predicación del hermano Marcel hizo entrar a una persona aquí. ¿Se acuerdan quién es? ¿Se paró aquí? Gustavo, el cuidador de autos. Ayer Gustavo me llama para hablarme y me dice: Dios me hizo bien porque hoy pude conseguir un pequeño trabajo para sostenerme. ¿Por qué fue? Porque hubo alguien que en su santidad trajo a esa persona para ser santificado. Y así le llegó el Evangelio. Somos nosotros los que tenemos que, como santos, estando aparte, ayudar a que salgan a otros. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque la oración intercesora de Jesucristo a favor nuestro nos ha dado no solamente seguridad y firmeza para ser victoriosos en las dificultades, sino que sabemos cuál es nuestra meta, cuál es nuestra misión, y que, Padre, te ruego que nuestra visión no se acorte por la oscuridad del mundo, sino que se amplíe por tu luz para saber aquellas cosas que debamos hacer y lograr no solamente en nuestra vida para mostrar tu luz, sino infundirla para que otros tengan la misma luz que nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta oración. Te rogamos que tú nos dirijas cuando regresemos a nuestras casas a llevar esta palabra en nuestro corazón con firmeza, con seguridad. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.